Mi nombre es Paula Vanessa Paredes Pérez. A continuación presentaré el 13º experimento de calor, ondas y fluidos titulado Ley de gases ideales. El objetivo de este experimento fue hacer medidas de temperatura al mismo tiempo que de volumen y de presión para mostrar que los cambios son de acuerdo a la ley de gases ideales y obtener el número de moles a través de la pendiente. La ley de gas ideal es una ecuación de estado que describe los gases ideales. Esta ecuación relaciona presión, volumen, temperatura y masa de un gas y es muy útil para describir cómo se comportan los gases en condiciones ideales. Esta es la ecuación de estado más común para los gases, que es la que tenemos acá. Los materiales de la práctica fueron Pasqua Ideal Gas Law Apparatus, un termistor, un émbolo, un conector de temperatura, un mini conector estéreo, un sensor de temperatura, un conector de presión, un conector de liberación rápida y un sensor de presión. El procedimiento se dividió en dos partes. En la primera parte se resume en que se conectó el software de Pasco para grabar los datos y se ajustó el émbolo que se conectó con el acoplamiento de presión también se aseguró que la toma de temperatura esté conectada. Se grabaron los datos, se comprimió el émbolo hasta el fondo y se mantuvo tal posición hasta que la temperatura y la presión se hayan ecualizado y no haya cambios. Luego se liberó tal émbolo para que se expandiera por sí mismo y se esperó hasta que la temperatura y la presión de nuevo se hayan ecualizado. Después se registraron todas las... Aquí tenemos la primera tabla de datos que se nos dio, con tiempo, presión absoluta y temperatura. Y lo que se hizo con esos datos fue hacer una gráfica. Y lo que se puede observar en la gráfica es que el sistema pierde calor. Y bueno, si las coordenadas estuvieran ajustadas como en la práctica, se podría ver que se empieza con una temperatura ambiente y se termina con la misma temperatura. De esta gráfica se compararon dos puntos para ver si la ley de gases ideales funciona. Aquí tenemos los dos puntos con presión, volumen y temperatura. Y aquí tenemos los cálculos, donde podemos ver que se arrojaron medidas muy parecidas y cercanas, con un error de 1.9%, lo cual confirma la ley de gases ideales. También se obtuvo un B0 de 0.94. Y para la segunda parte del experimento, el equipo siguió conectado al software, así que se creó una tabla con presión, temperatura y volumen para estos volúmenes que vemos acá. Se graficó el volumen en el eje y la temperatura sobre la presión en el eje X para obtener una pendiente, y a partir de esta pendiente se obtuvo el número de moles dividiendo M, el número pendiente, entre R, que es un valor conocido, lo cual el número de moles arrojados fueron 2655.5. Como conclusión, podemos decir que los valores arrojados en la primera parte guardan una relación muy estrecha, pues el error fue de 1.9%, lo cual confirma la ley de gases ideales. Si se determinó el valor de la pendiente, el valor del número de moles a partir de la pendiente de aire en la jeringa, y hay una compensación en el aire para el volumen debido a que la presión disminuye al aumentar el volumen. Y bueno, eso sería todo. Gracias.